Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, en esta ocasión no me he podido resistir, aunque estoy de vacaciones, a realizaros el video tutorial explicativo para hacer este bonito vestido que hemos visto. Lo primero, ¿por qué? Porque me parece súper sencillo de hacer, algo diferente y original. Y este año se juega mucho con los flecos, los vuelos, los volantes. Ok, luego el material que vamos a necesitar, mi recomendación sería un material siempre finito y de algodón. No me preguntéis marcas, simplemente yo creo que hay que preguntar en las tiendas, ¿verdad? Dame un material pues para un ganchillo de un 2, ¿ok? Y de ahí pues podéis trabajar con un ganchillo de un 1,5, 2 o 2,5. ¿Que lo queréis más tupidito? Trabajáis con un ganchillo de 1,5. ¿Que lo queréis normal? Pues con un 2. Y que lo queréis un poquito más flojo, con un 2,5. Las medidas, vamos a hacerlo para cualquier talla. ¿Por qué? Porque os vais a tomar vuestras propias medidas para que os quede perfecto, ¿ok? Y de esta forma lo podemos realizar cualquiera. Realización súper sencilla, solo vamos a aprender un dibujo que consta de 2 vueltas, fijaros lo que os digo, es aprender 2 vueltas muy sencillas y saber hacer punto alto. No necesitamos más que punto alto, punto bajo y cadenetas. ¿Ok? Cómo poner los flecos es un misterio que os iré dando durante el vídeo, que también creo que os va a gustar mucho y os va a servir muchísimo de ayuda para cualquier otra prenda que queráis hacer. Y nada, que vamos a comenzar, que es muy sencillo. Ok, por cierto, recordad que debajo, al lado de suscribirse, tenéis un botón de unirme. La gente que ya ha dado ese botón y se ha hecho parte de miembros del club de fans, este video tutorial ya lo han visto hace tiempo, porque allí yo subo cosas, pues que, por ejemplo, los vídeos los subo mucho antes y sin anuncios, ¿no? Y luego subo cositas, pues que el resto es como una clase un poquito más particular, ¿verdad? Para la gente que esté allí. Bueno, que nada más que deciros que vamos a comentar, que os va a encantar. Bueno, como siempre, antes de empezar, me gustaría haceros un pequeño dibujito de cómo vamos a ir trabajando lo que es el vestido. Mirad, el vestido en realidad va al recto. Yo os voy a dar un mini truquito luego si le queréis dar un poquito de vuelo, ¿vale? Pero en realidad el vestido va a ir completamente recto. Empezaremos haciendo lo que es una pechera para cubrirnos el pecho, ¿ok? Lo que sería cubrirnos el pecho para que no se nos vea, un poco más largo, un poco más corto, a gusto de cada una. Esto vamos a trabajarlo en puntos altos. Esto no tiene ningún misterio, ¿ok? Lo segundo que vamos a hacer es trabajar hacia abajo el dibujo. Mirad, esto va a ir en recto el dibujo, ¿ok? El dibujo va a ir en recto. La verdad que es un dibujo bien bonito, ya os he dicho que es muy sencillo. ¿Y hasta dónde vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo hasta la largura que queramos. Y luego vamos a ponerle flecos. Una vez de acabar todo el dibujo hacia abajo, vamos a ponerle flecos. Repito, a gusto del consumidor. ¿Qué quiero el fleco aquí? Pues se lo pongo aquí. ¿Cuántos centímetros quiero de fleco? Pues los que queráis, 8, 5, ¿ok? ¿Que quiero otros flecos aquí? Pues se los pongo aquí. ¿De cuántos centímetros esta vez? ¿De 5? Pues de 5, ¿ok? Eso va a ser a vuestro gusto. Una vez hayamos hecho la parte de abajo, simplemente para la parte de arriba, sacaremos unas vueltas del dibujo del mismo que hemos hecho abajo y de aquí ya sacaremos los tirantes para hacerlos en la parte de la delantera, en la parte de trasera, y lo coseremos. Fijaros qué cosa más sencilla. Así que vamos a comenzar. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a tomarnos el contorno del pecho, la medida. ¿Ok? Y vamos a ir dando cadenetas de 12 en 12, para que luego aquí nos sea más fácil dividir. Si no dais de 12 en 12, pues luego lo ajustáis y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Pero de 12 en 12 os va a quedar perfecto para luego dividir los dibujos de aquí arriba. Así que vamos dando 12 cadenetas, 12, 12, 12. ¿Hasta cuándo? Hasta tener el tamaño del pecho que nosotras necesitemos, ¿vale? Contorno de pecho. 90, 95, 100, lo que tengáis, pues yo qué sé, 95 centímetros en cadenetas. Eso sí, 12 cadenetas, 12 cadenetas, 12 cadenetas, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar haciendo eso y seguimos. Bueno, chicas, mirad, yo voy a dar solo 3 vueltas porque no hace falta que yo os lo haga entero. En realidad, vosotras, repito, este contorno es el que tenéis que tener vosotras de pecho. ¿Que tenéis 95 centímetros? De 12 en 12 hasta conseguir el ancho. Todas ya sabemos trabajar en redondo, ¿no? Llegamos al final, siempre los puntos altos, subimos con 3 cadenetas y punto sobre punto. Y para cerrar, punto deslizado en la tercera cadeneta. Bueno, esto deberíais saberlo hacer todas, digo yo, porque si no, no sé si vais a entender el vídeo, pero bueno. Damos varias vueltas
hasta tener el ancho de pecho que nosotras necesitemos. ¿Bien? Esto es así. El contorno que tenemos de pecho y la largura que queremos, trabajaremos puntos altos hasta conseguir la largura que queramos para que nos cubra y no se nos vea, ¿vale? Dejando aquí arriba más o menos 2 centímetros, que luego también vamos a trabajarlos en dibujo. Como ya os he dicho, vamos a trabajarlos en dibujo. Venga, pues vamos a explicar ahora cómo hacer este dibujo después de haber hecho lo que nos cubre el pecho, cómo vamos a hacer el dibujo. ¿Ok? Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, una vez hecho lo que son las vueltas altas, ¿verdad? Lo que hemos dicho, que os cubra el pecho, porque eso, pues igual no queremos que sea muy transparente. Pues la anchura que necesitéis, que nos cubra el pecho. Y luego para la parte de arriba vamos a dar 3 o 4 vueltas, ¿vale? Para ver cómo queda este dibujo. Pero bueno, a lo dicho, primero hacemos la tira de puntos altos y ahora vamos a aprender a hacer el dibujo, ¿bien? Venga. Lo primero que vamos a hacer es atar un nudito pues donde buenamente podamos. Yo también os aconsejo que si la vuelta de puntos altos la habéis acabado aquí, pues bueno, donde hemos acabado la vuelta de puntos altos, venga. Ahí traigo el hilo hacia mí y le hago un nudito. Y así no se nos nota donde tenemos la unión porque siempre nos queda en el lateral donde vamos uniendo los puntos altos, ¿verdad? Que se nota un poco. Bueno, venga, vamos a empezar porque es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es dar 3 cadenetas de subida. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Esto equivale a un punto alto. ¿Qué podéis hacer si queréis? Si queréis le podéis poner aquí un marcador, ¿bien? Para no perderos. Venga. Una vez de que hemos dado las 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, vamos a hacer 1, 2, 2 y 3 cadenetas, vamos a saltar 1, 2 puntos, vamos al tercero y hacemos un punto bajo. Venga. 1, 2, 3 cadenetas. Y ahora contamos 1 y 2 y en el tercero hacemos una V. ¿Qué es una V? Pues una V es un punto alto, una cadeneta y un punto alto. ¿Bien? Bueno, mirad, este va a ser el dibujo. Vamos a hacer un poquito más porque aquí al principio no se ve muy bien. Venga. Repetimos. 1, 2, 3 cadenetas. Salto 1, 2, 3, miento. Salto 1, 2 puntos y voy al tercero. En el tercero hago un punto bajo. ¿Ok? Y hago 1, 2 y 3, salto 1 y 2 y en el tercero hago una V, un punto alto, una cadeneta y un punto alto. ¿Veis? Ese va a ser el dibujo principal. Venga, una vez más porque es muy sencillo. 3 cadenetas y salto 2 puntos, 1 y 2 y voy al tercero. Y aquí en el tercero un punto bajo. ¿Bien? 1, 2, 3 cadenetas, salto 2 puntos y en el tercero hago una V, un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Bueno, chicas, no me digáis que el dibujo en sí no es sencillo. Mirad, vamos a dar toda la vuelta así hasta llegar aquí. Pero antes os quería dar un pequeño truquito. Antes hemos explicado que esto va a ir en recto. Estos son los puntos que corresponden para ir en recto. Pero si necesitamos sacarle algún punto más, ¿vale? Podéis sacar más dibujos. ¿Cómo les sacaríamos más dibujos? Pues igual. Mirad, hacemos 1, 2, 3, pero en vez de saltar 1 y 2 y ir al tercero, pues me salto 1 y voy al siguiente. ¿Bien? Salto un punto, hago un punto bajo. 1, 2, 3. En vez de saltar 1 y 2 puntos, solo me salto 1. Voy al siguiente y hago la V. ¿Ok? ¿Me entendéis? Simplemente es darle un poquito más de vuelo desde el principio. No se os va a notar porque como es un tejido muy lacio, simplemente arriba igual os queda un poquito más opaco, pero luego va a tener mucha caída. Así que a la hora de trabajar podéis hacerlo saltando 2 puntos o saltando solo 1. Bien, de esa forma ya os digo que os van a salir, pues claro está, pues más dibujos. Es un truquito si queréis hacerlo un poco más ancho. Venga, vamos a seguir trabajando, acabamos la vuelta y ya os sigo explicando. Este es el truco que tenéis que hacer solo al principio, ¿eh? Luego ya es seguir el dibujo como lo diga yo ahora, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, para terminar esta vuelta, mirad, yo he hecho la V, 3 cadenetas y un punto bajo. Bueno, pues me tocan 3 cadenetas. 1, 2 y 3 cadenetas. Y ahora, desde donde salimos, desde ese mismo punto, vamos a hacer un punto alto. ¿Ok? Esto de aquí debería ser una V, igual que aquí. Pues ¿cómo cerramos la V?
Pues vamos a hacer una cadeneta, echamos hebra y en el tercer punto, en la tercera cadeneta de subida, vamos a hacer un punto medio, traigo el hilo hacia mí y paso por todos. De esta forma. Esta V, ahora que trabajo la V siguiente encima, salgo desde el centro, ¿vale? Y así no se nos nota nada el trabajo. Si hacéis esto muy flojito, también aquí, sin dar cadeneta, una vez de dar el punto alto, lo que podéis hacer es echar hebra, vamos a la tercera, ¿vale? Y ahí hacemos el medio punto. Y así el punto en V nos queda más cerradito. Venga, ya sabemos hacer la primera vuelta. La segunda todavía es mucho más fácil. Recordemos, lo primero son 3 de subida, 2 y 3 cadenetas de subida. Si queréis, le podéis poner aquí un marcador para no perderos. Y en esta ocasión, para llegar hasta la V, vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Venga, voy a la V. Dentro de la V vamos a hacer otra V. Punto alto, cadeneta y punto alto. ¿Bien? Venga, para llegar hasta la siguiente, 5 cadenetas. Ya veis que es muy sencillo, 2, 3, 4 y 5. Y dentro de la V, otra V, un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Bueno, esto es ir repitiendo durante toda la vuelta. No me podéis decir que este trabajo no es fácil de realizar, ¿vale? Estas son las 2 vueltas que tenemos que aprender. Venga, voy a cerrar esta vuelta otra vez y vamos a repetir la primera. Bueno, amigas, para terminar la vuelta número 2, repetimos, como siempre vamos a empezar y terminar donde es una V, damos las 5 cadenetas y de donde hemos salido, aquí con las cadenetas, ahí hacemos un punto alto, bien, una cadeneta, vamos 1, 2, vamos aquí al tercero y hacemos un punto medio enterito, ¿vale? Echamos hebra y ya sacamos por las 3. De esta forma tenemos la forma de V. Ya sabemos hacer el punto, ya habéis visto que es muy sencillo. Vamos a repetir esta primera vuelta. Recordemos, para salir 1, 2 y 3 de altura, que equivalen a un punto alto. Podéis ponerle, si queréis, aquí un marcador para no perderos. Y ahora, si antes hacíamos 3 cadenetas, un punto bajo y 3 cadenetas, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Pero, mirad, las 3 de subida. 1, 2 y 3, las 3 cadenetas que me corresponden. Y ahora el punto bajo lo vamos a dar encima de estas 5. Ahí hacemos un punto bajo. ¿Bien? ¿Veis? Mirad. 1, 2 y 3. Y ahora nos toca la V. Dentro de la V, pues otra V. Punto alto, cadeneta y punto alto. Ya veis qué sencillo es el punto. Esta vuelta ya es igual que esta. Vamos a repetir una vez más. 3 cadenetas, un punto bajo en el arco de 5 y 3 cadenetas. Y otra vez una V. Bueno, chicas, ya hemos visto cómo se cierran las vueltas y cómo se empieza. La que lleva el cruce de 3, punto bajo y 3, empezamos con 6 cadenetas, ¿vale? Porque aquí en la tercera es donde unimos. Y en cambio, la que lleva las 5 cadenetas son 3 de altura más 5 de largo, que serían 8. Bien, y para cerrar todas igual, un punto alto, una cadeneta y un punto medio en la tercera cadeneta de subida. Esto hay que repetirlo hasta conseguir llegar a la altura que nosotras deseemos. Y luego, para terminar las vueltas, lo acabaremos siempre el largo del vestido. En la vuelta esta, en la vuelta que lleva 3 cadenetas, un punto bajo y 3 cadenetas. ¿Ok? Bueno, pues así de sencillo. Vamos a ir repitiendo y vamos a continuar para ver cómo se hace la parte de arriba. Bueno, chicas, mirad, yo ya he dado unas cuantas vueltas para que veáis el resultado. La verdad, bonito no, lo siguiente. ¿Esto de largo cuánto? Pues la largura que vosotras necesitéis. Todo el vestido ya a partir de aquí hacia abajo es completamente igual. Lo que os he comentado, hacer pruebas. Yo os recomiendo un ganchillo de 1,5 milímetros, ¿vale? Este hilo precisamente es de 1,5, lo estoy trabajando en 2 para que veáis mejor cómo queda, porque si no queda muy delgadito. ¿Que os viene bien este calado? Un 2, un 2,5. ¿Que queréis que el calado sea más pequeñito? Ganchillo de 1,5. ¿Bien? Venga, ya sabemos cómo se trabaja después de los puntos altos hacia abajo. Ahora vamos a ver cómo se trabaja hacia arriba. Mirad. Hacia arriba lo que vamos a hacer es dar 2
o 3 dibujos completos, lo que serían pues estas 3 vueltas, ¿verdad? 1, 2 y 3 vueltas. Igual que hemos hecho abajo, hacia arriba. ¿Que queréis que esto sea más? Bueno, pues a vuestro gusto. Pues si le queréis dar más vueltas, más vueltas. Yo creo que sí deberíamos de terminar en la parte de arriba la última vuelta que deis, que sea la de 3 cadenetas, punto bajo y 3 cadenetas, para que nos quede más bonita la terminación. Vale, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo sacamos los tirantes. Venga, pues lo que vamos a hacer es contar los dibujos que tenemos y dividirlo por la mitad. Mirad, desde cualquier punto bajo, cogéis en un punto bajo y empezáis a contar dibujos. Mirad, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Yo tengo 8, 8 y 8, tengo 16, porque tengo 8 para un lado y 8 para el otro. Bien, yo aquí ya he hecho mis cuentas. He dicho, quiero que el tirante me quede aquí o que me quede aquí. ¿Que lo queréis más aquí? Pues lo ponéis más aquí o más aquí. Eso sí, tenéis que hacer lo mismo en la parte de adelante y en la parte de atrás, ¿vale? Sacarle la simetría. Yo, por ejemplo, desde los puntos bajos he dejado un dibujo entero. Yo quiero el tirante que sea esto, ¿vale? Entonces, he pasado un dibujo y en el siguiente dibujo lo he puesto en la V y en la otra V. Como aquí he pasado un dibujo y he ido a la siguiente V y a la siguiente, en el otro lado desde el centro he hecho lo mismo. He pasado un dibujo y he puesto el marcador en la siguiente V y en la siguiente V, ¿vale? El dibujo de aquí arriba va a ser delgadito, el tirante. Hombre, si lo queréis así de ancho, pues le metéis 2 dibujos a vuestro gusto. Siempre digo lo mismo. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Cualquier tirante. Vamos a hacer 4. 2 para la parte de adelante, 2 para la parte de atrás y coseremos en los hombros. Venga, pues para comenzar vamos a trabajar, vamos a empezar justo aquí, en el punto bajo antes de la V. Venga, pues desde ahí vamos a coger y vamos a hacer un nudo con el ganchillo. Venga, ya tenemos el nudito. Bueno, para llegar hasta la V vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 4 cadenetas, traigo hacia mí, y hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Y ahora hacemos el trabajo que nos corresponde. ¿Dónde está la V? Pues una V, punto alto, cadeneta y punto alto. Ahora, ¿qué dibujo nos corresponde? Aquí teníamos 3, punto bajo y 3, pues ahora nos toca el de 5 cadenetas. Bueno, pues hacemos las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente V hago una V. Voy a quitar los marcadores para que no me molesten. Venga. Quito de aquí y quito de aquí para que tengáis mejor visión. Ya hemos hecho lo que es el tirante. Como quiero darle un poquito de forma aquí al inicio, lo que voy a hacer es dar doble hebra, voy al punto bajo, traigo hacia mí y lo saco en 1, 2 y en 3 veces, ¿vale? Pues ahora simplemente es seguir trabajando esto tal y como nos corresponde, solo que al principio vamos a hacer al principio y al final punto alto para dejarlo un poquito más recto. Así que lo que voy a hacer es dar 1, 2, 3 cadenetas y a continuación la V. Bien, ahora el dibujo que corresponde, 3 cadenetas, punto bajo y 3 cadenetas. Bien, y ahora la siguiente V. Pero como ya os he dicho, al principio y al final de estas vueltas un punto alto. Aquí en la esquinita justo un punto alto. Y esto ya es repetir las 3 cadenetas, la V, ¿ok? Siempre empezamos con 3 cadenetas y a continuación va la V. Aquí en el centro el dibujo que nos corresponde, que ahora son 5. He dado 5, 1, 2, 3, 4, me he animado. 5. Y ahora aquí en la V, una V. Y para terminar siempre, aquí en la esquinita, aquí mismo, hacemos un punto alto. Bueno, pues vamos a ir repitiendo estas 2 vueltas hasta que tengamos el largo que nosotras necesitemos para nuestros tirantes. Bueno, chicas, para terminar las vueltas, esto lo que hemos dicho, el dibujo pues hasta la altura que vosotras necesitéis para el tirante. Mi recomendación para terminar la vuelta en la parte de arriba, ¿vale? La última vuelta sería donde tiene las 5 cadenetas, porque así luego, a la hora de coser con el tirante de atrás, la superficie es más recta, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Pues para terminar ya el largo que queramos, hacemos esta vuelta, terminamos aquí
en la esquinita con un punto alto, bien, y como siempre, una cadeneta, cortamos el hilo que yo ya lo he cortado y tiramos. Bueno, pues así de sencillo es hacer el tirante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a repetirlo en el otro lado. Atamos el ganchillo, o sea, el hilo como hemos atado antes. Si queremos hacer el dibujo aquí, empezamos en el punto bajo anterior, ¿vale? Y terminamos la vuelta en el punto bajo siguiente. ¿Ok? Bueno, pues vamos a repetir otra vez el tirante. Bueno, chicas, mirad, yo ya he hecho también el otro lado, ¿no veis? Así nos quedaría lo que son los tirantitos. ¿Qué haríamos? Pues en la parte de atrás hacemos lo mismo. Contamos, volvemos a centrar y hacemos otros 2 tirantes. Y luego, pues lógico, aquí arriba en los hombros lo coseríamos. ¿Le dais una vuelta de puntos bajos? Pues mirad, os voy a decir que a vuestro gusto, porque yo creo que como es una prenda de veranito, no le haría falta, así nos queda menos recargado, ¿vale? Pero eso ya sería a vuestro gusto. Bueno, chicas, en realidad, fijaros qué cosa más sencilla, ya sabemos cómo se hace el vestido. Claro, me vais a decir, yo quiero que lo hagas en grande. ¿Qué más os da, chicas? Pues este vestidito para una niña de 6 meses, y así ya os lo he explicado, se puede hacer en cualquier talla, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos el tema de los flecos en las vueltas aquí abajo. Lo primero que voy a deciros, el fleco en la distancia que vosotras queráis. Primero, como ya os he comentado, este dibujo hasta el largo de la falda que vosotras queráis, ¿ok? Bueno, incluso si le vais a poner, por ejemplo, un fleco al final así de largo, pues lo hacéis esta menos cantidad de dibujo, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Si queréis que os llegue hasta la rodilla, pues si luego le vais a meter al final de todo un fleco de esta largura, pues no le deis esa cantidad en dibujos, ¿vale? Eso ya al gusto. Bueno, vamos a ver cómo hacemos los flecos, que os va a asombrar. Lo primero, como os he dicho, tendremos que saber cuál es la largura que queremos para el fleco. Yo en esta ocasión, como estoy de vacaciones y no tengo mucho material por aquí, tengo una tarjetita de estas y voy a hacerlos así de anchos, ¿vale? Vosotras podéis coger un libro, el teléfono móvil, hacéis un cartón simplemente, con un cartón también lo podéis hacer, o cortando un plástico duro de una botella, ¿ok? Eso ya a vuestro gusto. Yo voy a hacerlo en este tamaño porque es lo que tengo aquí a mano. Lo primero que vamos a hacer es trabajar al revés, hacia abajo, ¿vale? Mirad, tenemos 2 partes del dibujo, una que son 5 cadenetas y otra que son 3 punto bajo y 3. Vamos a trabajar donde son 3 punto bajo y 3. Y vamos a trabajar de la siguiente forma. Voy a explicarme antes para que luego lo tengáis más fácil. Mirad, vamos a hacer, donde tengo 3 cadenetas voy a hacer 5, ¿ok? Donde tengo las otras 3 voy a hacer 5. Y aquí en el centro, donde sale la otra V, antes de la V voy a hacer 2. Luego echaré un poquito para aquí la V y haré otros 2 puntos bajos, ¿vale? 5, 5, 2 antes y 2 después. Bueno, pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo primero, cogemos el hilo y, como ya os he dicho, dobláis donde queréis el fleco, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo voy a poner ahora aquí porque es para la explicación. Mirad, en el primer arco, desde ahí, voy a atar un nudito para enganchar el hilo. Venga, ya lo tengo ahí cogido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto lo he explicado varias veces y de verdad que me gusta mucho usarlo. Cogemos la tarjeta, ¿bien? Ese mismo hilo lo pasamos por donde queremos el largo y lo pasamos por aquí. Los primeros puntos os van a costar un poquito, pero luego os lo prometo que se hace muy deprisa. De hecho, las que habéis utilizado ya esta técnica conmigo os ha gustado. Bueno, ya hemos pasado el hilo, lo volvemos a tener detrás. Vale, pues voy a ese que os he dicho y hago el segundo punto bajo. Traigo el hilo hacia mí y hago un punto bajo. Y volvemos a pasarlo por la tarjetita. Al principio se os mueve porque no está bien agarrada, pero luego fantástico. Vamos a por un tercero. En ese mismo agujerito traigo hacia mí, a ver que me lía un poquito aquí el otro hilo, hacia mí y hago un punto bajo. Paso por la tarjetita. Bien, ajustamos ahí bien. Ya vamos 3. En ese mismo arco hemos dicho que vamos a hacer 5, así que hago otro más que son 4. Voy a sacar hilo de aquí para no andar tirando. Este sería el cuarto. Bien. Tiramos otra vez del hilito para que quede bien. Y hacemos un quinto en ese arco que os he dicho. ¿Ok? Ahí tenemos el quinto.
Como no lo vais a ver bien así, ahora mismo os lo enseño. A ver, que no quiere. Aquí, 5. Esto lo hemos hecho en este arco de aquí, ¿vale? En este. Ahora vamos a hacerlo en este, ¿vale? Pues vamos al siguiente y hacemos otros 5. Venga. Traigo el hilo hacia mí y hago un punto bajo. Venga, pues paso y estiro. Voy uno, voy al siguiente, un punto bajo de cadeneta, como lo queráis llamar, porque claro, ahora como no tengo otro hilo, puede ser de cadeneta tranquilamente, pero agarrando el hilo. Venga, tiro un poquito y hago el segundo. Venga. La postura no me deja, ya os he dicho muchas veces que estamos acostumbrados a posturas y no nos deja trabajar bien así. Venga, 2, voy a por el siguiente. 3, en ese mismo hago otro. 4, ¿no veis? Cada vez se va soltando más y vais trabajando más deprisa. Y uno más, 5. ¿Bien? A lo dicho, hemos hecho un arco y otro arco. Ahora, dentro de esta V, antes de la V, vamos a hacer 2. Bueno, pues aquí mismo, antes de la V, hago un punto bajo y lo paso. Y hago otro punto bajo y lo paso. Venga, ya tengo los dos. Bueno, pues repetimos una vez más. Ahora, después de la V, aquí dentro, pero después de la V, aquí hago 2. Así que en ese mismo, pero después de la V, ¿ok? Hago un punto bajo y lo paso. Y hago otro punto bajo y lo paso. Bueno, pues esto es la técnica que tenéis que tener. Y ya veréis qué bonito queda el fleco. Bueno, yo para haceros la muestra, con esto creo que vale para que veáis el resultado. Bueno, si yo esto ya lo he acabado, lo dejo así. Aquí ahora haría, vamos a hacerlo todo bien, hago una cadeneta más, estiro del hilo y lo corto aquí arriba, ¿vale? Más o menos a la alturita de la tarjeta, aquí, venga. Ya tenemos los flecos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la tarjeta. Bien, y ahora así, tal y como está, vamos a meter la tijerita por los arcos que nos han quedado. Ole que sí, me encanta ese trabajo, de verdad. Lo he hecho en el otro lado ya para hacer la muestra y es que me encanta el resultado. Mirad, chicas, vamos a darle un poco meneo así que caiga bien el fleco. Mirad cómo nos va quedando los flecos. A ver si puedo enseñaros quitando esto de aquí. Mirad, así nos van a quedar los flequitos, ¿ok? Yo, en el otro lado, en vez de hacerlo en esta vuelta, yo ya lo he hecho antes. Lo he hecho en la vuelta de 5, ¿me entendéis? He hecho aquí 5 y aquí 5, pero en la vuelta de 5. Y creo que igual queda demasiado agujero, por eso os digo que hagáis la prueba, hacerlo así, como lo he hecho ahora, en la vuelta de 3, punto bajo y 3, o en la otra vuelta, en la de 5, y elegís el que más os guste. Bueno, yo creo que el trabajo queda realmente bonito, es algo diferente, es original. La foto que os he enseñado es de tienda y es verano 2021, ¿ok? O sea, más nuevo no puede ser el diseño. Bueno, chicas, espero que os haya gustado mucho. Repito, las cantidades, si no os lo digo porque luego se me olvida, abajo en el primer comentario debajo de este vídeo voy a dejar fijado un tutorial donde os explico el tema de las cantidades, ¿vale? Y así, bueno, vamos cogiendo un poquito de orientación. ¿Que os ha gustado? Me dejáis un like, dejadme lo que penséis en los comentarios. Yo creo que es un trabajo muy ligero y muy bonito. Os animo a todas, por lo menos a hacer una muestra así, que siempre empezáis a lo grande y luego os desanimáis. Hacéis una muestra así chiquitina como la que he hecho yo y seguro que os animáis a hacer el vestido entero. Os mando un saludo muy gordo y que nos vemos pronto, porque seguimos con nuestras cositas. Hay cosas muy bonitas ya que están entrando nuevas de moda en tienda, que ya estamos haciéndolas para que las podáis hacer vosotros a través de tutoriales. Os mando un besito muy gordo, nos vemos pronto. ¡Chao!